Vamos a orar, hermanitos. Padre, gracias te damos en esta mañana. Señor, te damos gloria. Padre, nos declaramos necesitados de ti, necesitados de tu gracia, necesitados de tu misericordia, necesitados de tu palabra, de tu Espíritu Santo. Señor, y te rogamos que tú nos des, Padre, de tu gracia y nos ayudes, Padre, a entender tu palabra. Señor, es tu palabra, no la nuestra. Nosotros somos susceptibles a cometer errores. Yo te ruego que nos ayudes, Padre, a hablar tu verdad y a recibir tu verdad y a aplicarla, a guardarla en nuestros corazones y obedecerla, Señor, porque esa es la verdadera sabiduría, Señor. Ayúdanos a ser sabios, Padre. No solamente es el conocimiento, sino es el aplicar ese conocimiento. Ayúdanos, Señor Dios, a ser sabios. Te rogamos en nombre de Jesús. Amén. Bien, pues hoy vamos a ver, hermanos, la disciplina y la prueba. Después del alboroto de Éfeso, vamos a ver más a profundidad, ¿no? Ambas, ¿sí? La disciplina y la prueba, la diferencia entre la disciplina y la prueba. Vamos a ver, hermanos, la base teológica, ¿sí? Para ambas. Vamos a ver fundamentos y términos más específicos, ¿sí? Primero la disciplina, las bases teológicas. La palabra disciplina, hermanos, usada en el Nuevo Testamento, en griego, es la palabra paideia, que implica una formación integral. Fíjense, escuchen con atención, es una formación integral, educación o entrenamiento, por implicación, corrección disciplinaria, disciplina, instruir, ¿sí? También se usa la palabra paideuo, que significa instruir, disciplinar, corregir, entrenar a un niño, educar, disciplinar por castigo, aprender, castigar, corregir, disciplinar, enseñar. O sea, fíjense todo lo que significa este término. Estas palabras se usan en Hebreos 12, el texto que leíamos anteriormente. También se usa en Efesios 6:4, donde dice a los padres que criemos a los hijos en disciplina y amonestación del Señor. Sí, se usa en 2 Timoteo 3:16, también se traduce por instruir en justicia. ¿Sí? O sea, fíjense todo lo que conlleva, ¿no? la disciplina. Ahora, en hebreo, en el Antiguo Testamento, está la palabra yazar. Se traduce por corregir, castigar, instruir. Y también está la palabra musar, que están completamente ligadas. Se traduce por disciplina, instrucción moral. ¿Sí? Estos vocablos y sus variantes, tienen varias variantes. Se usan mucho en los proverbios, hermanos, cuando habla de la disciplina, de la amonestación, de la enseñanza, de la instrucción. ¿Sí? El libro de Proverbios nos habla mucho de esto y estas palabras se usan mucho y todas sus variantes. Entonces vemos, hermanos, que de acuerdo al significado de estos vocablos en el griego y en el hebreo, la disciplina de Dios pues es bastante integral, ¿sí? Porque estas son definiciones bastante específicas que nos hablan de todo lo que incluye, todo lo que es, todo el espectro de la disciplina, ¿sí? La naturaleza de la disciplina. Entonces, hermanos, la disciplina, ¿sí? Siguiente diapositiva. La naturaleza de la disciplina. Sí, la disciplina, hermanos, debe de entenderse en la categoría del pacto. Sí, en la categoría del pacto. ¿Qué significa pacto en la Biblia? Les voy a leer, fíjense, según el diccionario teológico Beacon, pacto en el lenguaje bíblico y teológico, está resumido, es un acuerdo entre Dios y el hombre que viene a ser la base para recibir bendiciones divinas y salvación eterna.
Este acuerdo o contrato lo inicia Dios y los términos también los especifica Él. En el pacto, Dios promete cumplir con ciertos aspectos y promete ciertas bendiciones bajo condiciones morales específicas. ¿Sí? Toda la Biblia es una historia de pactos en los que Dios ha participado con el hombre. Primero Adán, luego Noé, luego Abraham y con los hijos de Israel en el monte Sinaí por la mediación de Moisés. El nuevo pacto, escuchen, y esto nos concierne a nosotros, es el pacto de gracia instituido por Cristo Jesús, un acuerdo que Dios puso a disposición de todos los creyentes por medio de su Hijo. Es nuevo en relación a todos los pactos previos que ahora son viejos y obsoletos, especialmente es nuevo en contraste con el sistema mosaico, ¿sí? De acuerdo al diccionario teológico Beacon. De hecho, en la epístola a los Hebreos, ahí nos explica el nuevo pacto de una forma más sistemática, ¿sí? Si ustedes se ponen a estudiar la carta a los Hebreos, ahí nos explica en qué consiste el nuevo pacto de una forma bastante sistemática. Nos dice que el nuevo pacto se basa en mejores y promesas, ¿sí? Ratificado, por un mucho mejor sacrificio que los del antiguo pacto es el sacrificio de Jesucristo. El nuevo pacto está ratificado por un mucho mejor sacrificio, el de Jesucristo. Y este mejor pacto, hermanos, fíjense, consiste en conocer a Dios, ya no por medio de sacerdotes, de profetas, de sacrificios, de ritos ceremoniales, ¿sí? Sino ya de una forma personal, por medio del Espíritu Santo. ¿Sí? Ya no por medio de la ley, sino internamente, ¿sí? Desde la naturaleza interna del hombre que ahora es hecha nueva, ¿sí? Y cuyos mandamientos ahora están escritos en el corazón. Entonces, fíjense, ahora es dentro del marco de ese pacto y de esa relación filial que ahora nosotros tenemos con el Padre, que debemos nosotros entender la disciplina, ¿sí? Es en ese contexto que nosotros debemos entender la disciplina de Dios. Y esa disciplina no es meramente retributiva. O sea, no solamente tiene el objetivo de castigar, sí lo incluyen, sí lo incluye el objetivo de castigar, pero no solo es eso, sí implica varios aspectos. La disciplina de Dios con sus hijos es relacional, o sea, Dios como padre, en esa relación de Dios, padre e hijos, ese aspecto también lo incluye en la disciplina. Hebreos 12:7, si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Sí, hablamos de esto la vez pasada. Ahora también, otro aspecto de la disciplina de Dios con sus hijos es que es formativa, ¿sí? Es formativa, o sea, es orientada a la santificación. Sí, esto lo vemos, por ejemplo, en Hebreos 12:10. Dice, y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Está diciendo, los padres pues nos disciplinaban, ¿no? Como a ellos les parecía, fuera con chancla, con vara, con cable, con piedras, o nomás bien, con gritos, ¿no? Como a ellos les parecía, ¿no? Y de hecho, de hecho dice por ahí que, que nosotros los veneramos, es decir, los respetamos. Ahora recordamos, ¿no? La disciplina de nuestros padres y decimos, pues gracias, ¿no? Los que hemos sido disciplinados, los que fuimos disciplinados por nuestros padres, decimos, estamos agradecidos con nuestros padres, ¿no? Por habernos disciplinado, porque pensamos, si no lo hubieran hecho, pues qué hubiera sido de nosotros, ¿no? Realmente, ¿no? Entonces dice, ellos, como a ellos les parecía, y bien que mal nos sirvió, ¿no? Bueno, dice, el Señor, Dios nuestro Padre, nos disciplina a nosotros para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad, ¿sí?
Vamos a andar un poco más en eso, pero es entonces, la disciplina de Dios con sus hijos es también formativa, es orientada hacia la santificación. También es correctiva, ¿sí? En relación con el pecado. Y la disciplina de Dios con sus hijos también es correctiva en relación con el pecado. Sí, Hebreos 12:6 establece el principio fundamental. Dice, el Señor al que ama, disciplina. Exactamente. Ahora, siguiente diapositiva. Esto implica, fíjense, que el creyente aún posee remanentes de pecado. Y aquí entra la doctrina de la corrupción residual, que sostiene que aunque los creyentes experimentan regeneración espiritual, el pecado permanece activo en sus vidas como una realidad que persiste, ¿no? Una realidad persistente y que requiere una confrontación continua. ¿Sí? Aunque ya el pecado no reina en la vida del creyente, sí está presente, ¿sí? En la vida del creyente. ¿Hasta cuándo? Hasta que seamos glorificados, hasta que estemos con Él. Entonces, por ende, la disciplina tiene como fin, otra vez, la participación en la santidad de Dios. Hebreos 12:10, para que participemos de su santidad. ¿Sí? Entonces, hay todavía pecado en el creyente, ¿sí? Doctrina de la corrupción residual. Y la disciplina tiene como fin la participación en la santidad de Dios, para que seamos santificados. Siguiente diapositiva. Entonces, ¿cómo encaja la disciplina en las doctrinas de la Biblia? ¿Sí? ¿Cómo encaja esto en todo lo que la Biblia nos dice? ¿Cómo encaja la disciplina? La disciplina se ubica, escuchen, dentro de la doctrina de la santificación progresiva. ¿Sí? Tenemos la teología sistemática que nos ayuda a entender todos estos conceptos. Y la disciplina está dentro de la doctrina de la santificación progresiva del creyente. Sí, esto es el proceso continuo y gradual mediante el cual el creyente, ya justificado por la fe en Cristo, es transformado a la imagen de Cristo por la obra del Espíritu Santo. Esto también implica la obediencia del creyente. Si es obra del Espíritu Santo, somos transformados, sí, a la imagen de Cristo por obra del Espíritu Santo, pero también esto implica la obediencia del creyente, sí, la respuesta del creyente. Y en relación con el pecado, la disciplina tiene la función de corregir, sí, tiene la función de corregir. En relación con la justicia, tiene la función de formar. ¿Sí? Con la disciplina, el Señor nos está corrigiendo del pecado y nos está formando en justicia. Nos está instruyendo en justicia, juicio, equidad, ¿verdad? Dice los proverbios, dice el proverbio, en todo buen camino, nos da sabiduría, nos da buen juicio, ¿sí? Nos hace más como Él en su carácter, nos santifica, nos hace justos. Y la justicia es un atributo de Dios y está ligada a la misericordia de Dios. La justicia de Dios está ligada a la misericordia de Dios. Él es absolutamente santo, absolutamente justo y es grande en misericordia. O sea, fíjense, Dios es santo, Dios es justo y es grande en misericordia. Tenemos que considerar todos los atributos de Dios en conjunto. ¿Sí? Y por esto Él nos disciplina, ¿sí? Porque es justo, pero porque es grande es misericordia, por eso nos disciplina. Pero la disciplina no debe confundirse con el juicio condenatorio, como veíamos, ¿sí? Romanos 8:1. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Sí? No se debe de confundir la disciplina con el juicio condenatorio o con el castigo penal eterno a la que están sujetos los incrédulos, ¿no? Por eso decíamos que el Señor, pues a nosotros no nos deja, ¿sí? Como un padre a su hijo, Él no nos deja, por eso nos disciplina, por eso nos corrige, por eso nos instruye,
pero al incrédulo, al que insiste en no honrar a Dios, al que insiste en el pecado, a pesar de conocer a Dios, a pesar de ser advertido, el Señor los deja, ¿sí? Pero a nosotros no, a nosotros nos disciplina para que participemos de su santidad, para que seamos santificados, ¿sí? ¿Por qué? Porque también dice ahí Hebreos, porque sin santidad nadie verá al Señor, ¿sí? Entonces, fíjense, sin santidad nadie verá al Señor y Él nos santifica, ¿sí? Él nos santifica. Sin embargo, también conlleva la obediencia, ¿sí? Del creyente. Ahora, ¿qué es una prueba? Siguiente diapositiva. Prueba, esto es conforme a la disciplina, con respecto a la disciplina. Ahora, ¿qué es una prueba? En hebreo, en el Antiguo Testamento, la palabra es nasá, que significa probar, examinar, poner a prueba. Es la palabra más ampliamente usada en el Antiguo Testamento para esto. En griego, en el Nuevo Testamento, se usan 3 palabras. Peirasmos, más o menos, ¿no? Es como se pronuncia. Peirasmos, que se traduce como prueba. Dokimé, prueba con resultado aprobado. ¿Sí? Y dokimazo, examinar, probar. Se usan en diferentes circunstancias, ¿sí? Y tienen un significado mucho más amplio, pero en este contexto, eso es lo que significan esas palabras, ¿sí? Prueba, la otra, prueba con resultado aprobado, la otra, examinar, probar. Entonces, la naturaleza de la prueba. La prueba, hermanos, considerando los significados de la palabra, ¿sí? La naturaleza de la prueba no está orientada primariamente al pecado, sino a la fe, ¿sí? Fíjense, la prueba no está orientada primariamente al pecado, sino a la fe, ¿sí? Las dos están relacionadas, ahorita vamos a ver, pero la diferencia es que la prueba no está orientada hacia el pecado, está orientada hacia la fe. Por ejemplo, Abraham, ¿sí? Cuando fue probado con respecto a Isaac, ¿sí? Otro ejemplo también es Job. Job también fue probado, ¿sí? En Santiago 1, 2 y 3 vemos que la prueba produce perseverancia, ¿sí? La prueba produce perseverancia. Entonces, la prueba implica, hermanos, manifestación, ¿sí? La prueba implica manifestación, es decir, hace visible la calidad de la fe. ¿Recuerdan entonces cuando Abraham fue probado, ¿no? No fue por un pecado en específico, sino que su fe fue probada. El Señor le dijo, me vas a ofrecer a tu hijo, el unigénito, ¿no? Al que amas, a Isaac. Y, y él obedeció, él lo hizo. Y ya después Hebreos nos dice que él tenía la certeza de que el Señor era poderoso para levantarlo aún de entre los muertos, al cual en sentido figurado también le levantó, y es un tipo de Cristo. Pero con esta prueba el Señor hizo visible la calidad de la fe. No para él lo sabe, ¿no? Pero para con él mismo y para con los demás, él hace visible la calidad de la fe. También la prueba implica, hermanos, refinamiento, ¿sí? Refinamiento, es decir, purifica la fe, la prueba. Como dice Pedro, ¿no? Para que sometida a prueba vuestra fe, dice ahí, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, se hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. ¿Sí? Entonces, la prueba implica, refinamiento. La prueba también implica validación, es decir, produce evidencia de autenticidad espiritual. ¿Sí? La prueba implica validación, produce evidencia de autenticidad espiritual. Prueba que nuestra fe
es auténtica. Prueba si alguien tiene una fe que salva, que tiene una fe auténtica. Entonces la prueba implica manifestación, hace visible la calidad de la fe, refinamiento, purifica la fe y validación. Produce evidencia de autenticidad espiritual. Siguiente diapositiva. Ahora, no toda dificultad es automáticamente una prueba, ni toda prueba tiene el mismo propósito. ¿Sí? No toda dificultad es automáticamente una prueba, ni toda prueba tiene el mismo propósito. Siguiente diapositiva. Diferencia conceptual. Hay una tabla ahí, pero que sí se alcanza a apreciar bien. ¿Sí? Muy bien. Entonces, esta tabla nos muestra ahí pone a la par, ¿no? Las diferencias de la disciplina y la prueba. Disciplina y prueba. Entonces, vemos a la izquierda la categoría. En medio la disciplina, del otro lado la prueba. Entonces, base teológica para la disciplina es la santificación. ¿Sí? La santificación. Esa es la finalidad de la disciplina. Esa es la base teológica. Y de la prueba, la base teológica de la prueba es la maduración de la fe. O sea, si ven la diferencia? Uno es la santificación, otra es la maduración de la fe. Ahora, la relación con el pecado. Relación con el pecado de la disciplina puede ser directa o indirecta. ¿Sí? Puede ser directa o indirecta. Puede ser complicado, como decíamos, ¿no? Puede ser complicado de repente poder distinguir, porque vivimos en un mundo caído, donde hay pecado y somos afectados por pecados de terceros, porque hay pecado en nosotros y mientras estemos en este mundo va a haber disciplina, ¿sí? Ahora, en la prueba, relación con el pecado, ¿hay relación con el pecado durante la prueba? No necesariamente, ¿sí? No necesariamente. Entonces, ¿sí puede haber relación con el pecado? No necesariamente. Sí. Puede ser complejo, hermanitos. ¿Quieres decir algo, hermanito? Adelante. Sí. Sí. Ajá. Ajá. Sí. 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 Ujú. Sí. Así es. Ajá. Sí. Sí, sí, sí. Así es. Sí. No, sí, así es, definitivamente. Y entonces ahí se pueden combinar las dos, ¿verdad? O sea, entonces están bien ligadas, por eso de repente puede llegar a ser complejo, pero cuando analizamos, ¿sí? Las bases teológicas y las diferencias y las ponemos a la par, podemos nosotros aprender a diferenciar, porque sí es cierto, podemos estar bajo una prueba, ¿sí? Para maduración de la fe, para purificar la fe, ¿sí? Para probar la fe, y en ese proceso puede pecar uno, ¿sí? Y entonces puede venir disciplina. Ajá.
Entonces, vemos que sí hay diferencias, pero al final convergen en lo mismo, ¿sí? En el mismo fin. Sí, ahorita vamos a llegar a eso. Excelente, muchas gracias, Maito. Y conforme vamos avanzando, algo, cualquier cosa, adelante, ¿eh? No, no, no somos, no lo sabemos todo, ¿no? Entonces ahora, la naturaleza, ¿sí? De cada una de ellas. La disciplina es correctiva, ¿sí? La naturaleza de la disciplina es correctiva y la naturaleza de la prueba es formativa, ¿sí? Nos forma, ¿ah? Aunque ya vimos que pueden mezclarse, ¿no? El propósito de la disciplina es restaurar y el propósito de la prueba es refinar, ¿sí? El propósito de la disciplina es restaurar y el propósito de la prueba es refinar, el refinamiento, ¿sí? Dirección. La disciplina corrige una desviación y la prueba fortalece la fidelidad, ¿sí? Fíjense, ahí se va armando más todo el cuadro. La disciplina corrige una desviación y la prueba fortalece fidelidad. Ejemplo, Hebreos 12, ¿sí? Donde nos habla acerca de la disciplina, y Génesis 22, donde nos habla acerca de Abraham, ¿sí? Aunque también tenemos el ejemplo de Job ahí, ¿no? Siguiente diapositiva. La disciplina y la prueba deben de entenderse dentro de la doctrina de la providencia divina. ¿Alguien sabe lo que es la doctrina de la providencia divina? Una idea así, con pocas palabras. ¿Qué es la doctrina de la providencia divina? Em, no, no, no necesariamente, así es. Puede, no en su naturaleza, ¿no? La doctrina de la providencia divina, hermanos, puede definirse como la actividad de Dios que conserva y preserva su creación, ¿sí? Y que dirige todas las cosas hacia su destino final, ¿sí? Entonces, es como el Señor, Él conserva, Él preserva, Él mantiene, sostiene su creación y Él va dirigiendo todas las cosas hasta su destino final. O sea, el control que el Señor tiene de todas las cosas, a pesar de nosotros, ¿sí? Y la disciplina, sí, hermanito, adelante. Sí. Ujú. Así es, así es. Ujú. Sí, así es. Sí. Ujú. Así es. Así es. Ujú. Así es. Ujú. Sí, así es. Así es. Así es.
Ujú. Así es. Así es. Así es. Exactamente. Así es. Así es. Sí. Exactamente. Sí, sí, sí. Así es. Así es. Dale, manito. Así es. Exactamente. Así es. Ah, sí, sí, exactamente. Sí. Está relacionado con la presencia, ¿no? De Dios, con el conocimiento del Señor. Exactamente, con todos sus atributos. Sí, sí se entiende la diferencia entre la providencia y el determinismo, ¿sí? Hace poco, sí, hermanito, adelante. Así es. 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 Sí, así es, así es. Estos conceptos nos ayudan a entender un poco más, ¿no? Aunque al final, pues sí, sí, sí es complicado, ¿no? ¿Por qué? Porque, pues, es Dios, ¿no? Y dice la Escritura que sus pensamientos son más que los nuestros, ¿no? Y sus caminos más que los nuestros, ¿no? Sin embargo, estos conceptos sí nos ayudan a entender mucho mejor las cosas. Hace poco hablábamos, ¿no? Acerca de cómo el Señor está, pues, Él está fuera, ¿no? Del plano del espacio y tiempo y cómo Él ve la historia del hombre de principio a fin desde fuera de ese plano. Él ve todo desde la eternidad. Sí, desde la eternidad. Sí, sí es Luis lo pone de esta manera, ¿no? Es una línea del tiempo y está la historia de la humanidad de principio a fin y, y el Señor está acá afuera, afuera de eso. Y Él ve eso como un todo, ¿sí? Y Él no doblega, Él no nos forza, Él no determina, ¿no? Que sucedan todas las cosas exactamente como están sucediendo, pero sí tiene ¿por qué? Porque tenemos voluntad, ¿sí? De voluntad pecamos, ¿sí? Sin embargo, Él sí tiene un control de todas las cosas, de lo que, de cómo al final, de cuál es el destino final de todas las cosas del universo. Por eso ya está escrito todo ahí. Todo lo que va a pasar al final ya está escrito ahí. Sí, entonces estos conceptos nos ayudan a nosotros a entender eso, ¿sí? El, la providencia del Señor, ¿sí? El determinismo. ¿Cuál es la diferencia? Entonces, ahora, con respecto ¿sí está claro lo que significa la providencia? ¿Sí quedó más o menos claro el concepto? Perfecto. Entonces, tomando en cuenta esto, podemos considerar que Dios gobierna circunstancias, aflicciones, procesos formativos, ¿sí? Él gobierna las circunstancias, aflicciones, procesos formativos del creyente, y esto implica unidad en la acción divina, ¿sí?
unidad en la acción divina, en todo lo que el Señor hace. ¿Sí? Todo lo que el Señor hace, ¿sí? Está dentro del marco de su voluntad, aunque nosotros distinguimos conceptualmente la disciplina y la prueba, ¿sí? En la práctica, ¿sí? Nosotros distinguimos conceptualmente la disciplina y la prueba, pero en la práctica las dos pueden coexistir dentro de un mismo evento, sí, que es lo que decíamos ahorita. Las dos pueden coexistir dentro de un mismo evento. Ya lo revolví. No, sí, sí tiene sentido, hermanitos. ¿Tiene sentido? Perfecto. Muy bien, muy bien. Ahora, ya para terminar, Cristo como parámetro, ¿sí? Cristo y la prueba, ¿sí? Él siempre es nuestro ejemplo a seguir, ¿sí? Nuestro parámetro. Cristo y la prueba. Jesús fue probado. Hebreos 4:15, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado, ¿sí? Él fue tentado, pero sin pecado, ¿sí? Él fue probado, ¿sí? Jesús fue probado, fue tentado, pero no pecó, ¿sí? Sin pecado. Entonces, esto confirma que la prueba no implica pecado, no necesariamente, ¿sí? Cristo y la disciplina. Em, Cristo no fue disciplinado. Cristo no fue disciplinado. ¿Por qué? Porque no tenía pecado. Él no requería corrección, ¿sí? Él no requería corrección. Por lo tanto, la disciplina presupone pecado, la prueba no, ¿sí? Él no fue disciplinado, él no fue corregido porque él no tenía pecado. Entonces no lo necesitaba. Nosotros sí. Nosotros sí lo necesitamos. ¿Por qué? Porque somos pecadores. Riesgo. Sí. Tambaleando. No. Ajá. Sí, de entrada él no necesitaba aprender, ¿no? La obediencia. Necesitaría checar la etimología ahí de la palabra. ¿Tienen por ahí el dato? Podemos encontrarlo rápidamente. Sí. Muy bien, perfecto. En su humanidad, exactamente. Ajá, sí. Ajá. Así es. Así es. Muy bien.
Así es. Perfecto. Muy bien. Continuamos. Em, ¿Qué riesgos doctrinales puede haber? ¿Sí? Riesgos doctrinales cuando no podemos nosotros diferenciar entre prueba y disciplina. Error número 1, moralización excesiva. Es decir, pensar que todo sufrimiento es disciplina. Pensar que todo el sufrimiento que nosotros pasamos es disciplina. Esto puede generar culpa innecesaria. ¿Sí? De hecho, yo platicaba con una persona no hace mucho que em, pues algo le sucedió a su hijo, ¿no? Y ya alguien le había dicho que era porque le había puesto Emanuel, ¿no? A su hijo. Y ella sentía muchísima culpa, mucha culpa porque pensaba que le había sucedido eso porque le había puesto ese nombre. Pensaba que era una disciplina de Dios lo que había sucedido a su hijo. Y ya le digo, no, nada que ver, ¿no? Nada que ver. Cuando alguien puede llegar a pensar que todo lo que sucede, ¿no? Accidentes, no sé, enfermedad, todo el sufrimiento que sucede, em, esto puede llegar a generar una culpa innecesaria, estarse culpando, ¿no? Todo el tiempo por lo que está sucediendo. Ese es un error. Error número 2, espiritualización evasiva. Es decir, pensar que nada es disciplina, que nada de lo que sucede es disciplina. Esto lo que sucede es que elimina la responsabilidad moral. Es decir, no hay un compromiso moral, ¿sí? No hay compromiso con la santificación, no hay una corrección. Así como que, no, pues pasó eso, no, pues como el pueblo de Israel, ¿no se acuerdan que hablamos hace poco? Que estaban sucediendo un montón de cosas y ellos, no, pues a lo mejor es que se vinieron todos los chapulines de acá por el Coromuel, se los trajeron y sucedió, ¿no? Pero el Señor le decía, es que yo le estoy mandando esto y no se volvieron a mí, ¿no? Decía ahí el Señor. Entonces, el pensar que nada de lo que acontece, de lo que nos acontece es disciplina, elimina, ¿sí? La responsabilidad de corregir, de santificarnos, de volvernos al Señor, ¿sí? Entonces, por eso es importante ubicar esto. Ya para terminar, hermanitos, siguiente diapositiva. Criterios orientativos. ¿Cómo yo identifico si estoy, cómo qué me puede ayudar a mí a identificar si estoy siendo sujeto a la disciplina de Dios o estoy siendo probado? ¿Sí? Esto es importante para poder recibir la enseñanza, la instrucción, para corregir, para crecer en madurez, en fe. Entonces, de la manera correcta, ¿no? ¿Cómo puedo yo identificarlo? Hay que hacerse las siguientes preguntas. ¿Hay pecado no tratado? ¿Hay pecado oculto, ¿no? Persistente, voluntario? ¿Sí? Hay una posible disciplina, ¿sí? Hay una posible disciplina. Ahora, ¿hay crecimiento bajo presión? ¿Sí? No hay un pecado insistente, oculto. No, claro que tenemos pecado, ¿sí? Pero no hay algo así insistente, ¿no? Oculto, pecado no tratado. Pero hay crecimiento bajo presión. Estás creciendo en tu fe, estás teniendo una situación y eso te está llevando a orar, te está llevando a ir a la escritura, eso te está llevando a descansar en el Señor y tú ves cómo tu fe va aumentando y cómo te vas fortaleciendo, cómo vas madurando, vas aprendiendo. Es una posible prueba. Hay una posible prueba ahí. Pero el discernimiento final requiere, fíjense, conocimiento bíblico. Y por eso es necesario
estos estudios, ¿sí? Por eso es necesario estudiar la Escritura. Requiere conocimiento bíblico para que nosotros podamos identificar. Requiere sensibilidad espiritual, estar en comunión con el Espíritu Santo. Estar en comunión con el Señor, preguntando, Señor, ¿qué quieres enseñarme tú con esto que estoy yo pasando? ¿Qué es lo que tú quieres que yo aprenda? ¿Sí? Y requiere acompañamiento pastoral, requiere también consejo, ¿verdad? De líderes sabios, sí, también eso, de hermanos que son maduros, ¿no? En la fe. Entonces, siguiente diapositiva, disciplina y prueba convergen, como decíamos, en un mismo fin, llevarnos a la conformidad a Cristo. Los dos convergen en un mismo fin, ser como Cristo, hacernos a la imagen de Cristo, ¿sí? Conclusión doctrinal, siguiente diapositiva. La disciplina es una expresión del amor correctivo de Dios dentro del pacto. Hablamos al principio. La prueba es un instrumento de formación de la fe. Ambas operan bajo la providencia divina. No deben confundirse, pero tampoco separarse artificialmente. A la fuerza. ¿Por qué? Porque están ligadas, convergen en un mismo fin. Y su finalidad última es la glorificación del creyente, es la santificación, es la glorificación del creyente. Última diapositiva, última, hermanitos. Frase teológica de síntesis. Dios disciplina lo que en nosotros debe morir y prueba lo que en nosotros debe permanecer. Nomás esa le hubiera dicho ya, ¿no? Por ahí, por ahí, por ahí hubiéramos empezado. ¿Para qué tanto? Pues bueno, Dios disciplina lo que nosotros debe morir y prueba lo que nosotros debe permanecer. Por ahí están las fuentes en letra pequeñita, por si quieren buscar. Algo que agregar, hermanitos, algún comentario, alguna pregunta. Sí, manita. Mm. Ajá. Ah, sí. Ah, sí. Sí. No, sí. ¿Cómo no? Y también. Ajá. 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 Así. Sí, sí. Ujú, ujú. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Ujú. Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí, sí, y sí se usa mucho eso en muchas iglesias. Em, pues ahora sí que por lo místico, ¿no? De tendencia por lo místico. Y precisamente pues es falta de ese conocimiento, ¿no? De ese estudiar la escritura a conciencia, de la manera correcta, ¿no? Y se empieza a ir por ese lado. Y tiene también sus raíces ahí, ¿no? Su contexto. No sé si escuchó las enseñanzas de la armadura de Dios. Sí, bueno, ahí tratamos acerca un poco de este tema, ¿no? Ciertamente el enemigo pues sí ataca, ¿no? Pero
hasta donde Dios lo permite, y al creyente, pues, una forma en que el enemigo puede atacarnos, pues es una forma indirecta, como manipulando la información que está a nuestro alrededor, ¿no? Lo que está disponible para nuestros ojos, para nuestros oídos, en los medios y todo eso. De forma directa, pues solamente hasta donde Dios lo permite. Y otra cosa son las pruebas, otra cosa es la disciplina, otra cosa son circunstancias que están sucediendo a causa del pecado o por pecados de terceros o situaciones que se dan eh, por vivir en un mundo caído, pues esa es otra cuestión también, ¿no? Pero sí es importante diferenciar, ¿no? Por eso el estudio. Sí, manita. Ajá. Ujú. Ok, sí. Muy interesante. Muchas gracias, Meta. Gracias. Bien. ¿Algo más que añadir, manitos? Así es. Sí. Así es. Sí. Así es. Así es. Así es. Ujú. Así es. Así es. Sí. Sí. Ajá. Así es. Así es. Así es. Así es. Sí. Sí. Así es. Que la otra son las consecuencias del pecado, ¿no? Pues bueno, ese es otro. Bueno, pues el Señor nos ayude, hermano. Entonces, vamos a orar. Padre, gracias te damos por tu palabra, Señor. Gracias porque tenemos muchos recursos disponibles, Señor, y podemos nosotros ahondar. Y gracias por este tiempo, Señor, que podemos, que puede haber una retroalimentación, Señor, porque realmente los que estamos acá arriba no lo sabemos todo, ni somos perfectos y somos propensos a cometer un montón de errores. Pero tú das gracias, Señor, y tú nos ayudas. Y gracias porque podemos, Señor, em,
contribuir y podemos enriquecer, Señor, con lo que tú nos has enseñado a cada uno de nosotros. Gracias, Señor, por este tiempo. Ayúdanos a apreciarlo y ayuda al resto de la congregación, Señor, que no están aquí, a que también vean eso y que vengan también, Señor, a recibir de tu palabra, Señor, y tu instrucción. Ayúdanos a discernir, Señor, y a saber cuándo tú nos estás disciplinando, cuándo tú nos estás probando y qué cambios nosotros debemos hacer para crecer en santidad, en madurez y en conocimiento tuyo, Señor. Señor, te bendecimos y te damos gloria, honra y alabanza, y muchas gracias porque no nos dejas, Señor, porque nos has hecho tus hijos y tú no nos dejas en nuestro pecado, Señor, sino que nos ayúdanos a amar la disciplina, como dice el proverbio. Ayúdanos a amar la corrección como hijos sabios, Señor. Gracias te damos, Señor, en nombre de Jesús. Amén.